Buenos días, hermanos y amigos que se están conectando a la transmisión del culto dominical de nuestra iglesia. Es para mí un gusto poderles saludar y darles la bienvenida. Les invito a que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Leamos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, les invito a orar para poder dar inicio al culto. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran conectados para la transmisión del culto. Te ruego, Dios, que tú seas hablando a los corazones de cada uno de nosotros, que el pastor Freddy pueda ser lleno de tu espíritu para poder dar las enseñanzas a nuestra iglesia. Gracias, Dios, por este tiempo. Te dejamos en tus manos y que tú seas guiando y cuidando cada una de las vidas de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin más que decir, hermanos, que el Señor les bendiga y disfrutemos del culto. Bendiciones. Cuán pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia
Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, que nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo de anuncios. Un atento saludo a aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Hemos recibido reportes de que sí hay algunos que se están conectando, así que bienvenidos y bienvenidos también a aquellos que semana a semana nos acompañan en nuestras actividades y en nuestro culto dominical. Aquí algunas actividades para esta semana. Esta noche el Ministerio Familiar Caminemos Juntos se reúne a las 8 de la noche. Hoy continuamos con la serie Direccionando a los hijos hacia un proyecto de vida con el pastor Alexander Novoa. El tema de esta semana es Enlazando las etapas del desarrollo con la identidad. Todos son bienvenidos y para participar conéctese o contacte con el hermano Milton Vargas, líder del ministerio, para cualquier información adicional. Nuestro boletín semanal con anuncios se enviará el día lunes en la tarde por WhatsApp a todos los grupos que tenemos para que estén informados de las actividades que vienen. Los lunes en la noche, a las 8 de la noche, tenemos 10 grupos de oración que se reúnen por Zoom, 10 plataformas. Así que queremos invitarle a que usted se integre a cada una de estas o a una de estas reuniones para que pueda tener un tiempo de oración y ser edificado y bendecido allí en los grupos pequeños. El informe gráfico de actividades pastorales y ministeriales se enviará el día martes en la mañana a todos nuestros grupos de WhatsApp. Recuerde que la iglesia totalmente está funcionando en línea. Todos los ministerios están en línea. Entonces, allí estamos de alguna manera reportando, informando las actividades que se realizan en cada ministerio semana a semana. Así que hacemos esto para que ustedes estén al tanto de lo que estamos haciendo y para que se involucren en cada una de las actividades. El martes en el Ministerio de Varones, Embajadores de Cristo, a las 7:30 tendremos nuestro foro debate de fin de mes a cargo de varios hermanos con la dirección de mi parte. Así que el hermano Juan Ortega, líder del ministerio, puede dar mayor información al respecto. El miércoles a las 7:30 será el estudio bíblico, lo hacemos vía Zoom y esta semana vamos a continuar con la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Les esperamos. El jueves a las 3 de la tarde se reúne el Ministerio Femenil Obreras del Señor. Esta semana tendrán un culto participativo, ya el cierre del mes. Y la hermana Mavi Zambrano es la coordinadora de este tiempo, así que con ella pueden solicitar mayor información o el link para la reunión. El viernes, de 20 a 24 horas, tendremos nuestra vigilia de fin de mes. Le invitamos a participar con cánticos, testimonios y oración. Avíseme para poder incluirlo en el programa. Tendremos también la Santa Cena del Señor y consecuentemente también vamos a dar la bienvenida a los hermanos nuevos que se bautizaron hace pocos días. Les esperamos. El sábado a las 10 de la mañana tendremos el programa infantil de Oanza para niños de 3 a 12 años. Tenemos varios clubes, ositos, chispas, llamas, antorchas y 2 grupos de los semilleros. El link lo enviamos unos minutos antes, la reunión es por Zoom. Y la hermana Jenny Chicaiza, la líder del ministerio, puede despejar cualquier interrogante para ustedes. Los juveniles adolescentes se reúnen entre semana con sus líderes
para clases de discipulado. Recuerde que esta es el ministerio que trabaja con los de secundaria. Y el sábado a las 5 de la tarde se reúnen para un tiempo de reunión general. Esta semana tendrán alabanzas y en el tiempo de juegos tendrán el concurso de autores juveniles. La prédica estará a cargo del hermano Milton Vargas y la líder de este ministerio es la hermana Tatiana Loaiza, quien puede dar mayor información de estas actividades. Cerramos la semana el sábado con los jóvenes soldados de Jesús a las 8 de la noche. Ellos siguen con su grupo de discipulado. Tienen 4 grupos abiertos: Nueva Vida en Cristo, Bautismo, Panorama de la Biblia y Doctrina Básica 1. Todos serán asignados al curso correspondiente en esta ruta de discipulado para jóvenes que tenemos. Así que si usted es un joven universitario, un joven profesional, intégrese a este ministerio. Contáctese con la hermana Yuleise Mendoza y será un gusto poder compartir con usted este tiempo de crecimiento, de estudio y crecimiento espiritual. Le recordamos nuevamente que ya vamos a reabrir nuestro templo el domingo 1 de noviembre. Así que se va a abrir el templo 20 minutos antes para evitar la aglomeración y tendremos 2 cultos. El primer culto será a las 9 de la mañana y el segundo culto a las 11 de la mañana. Para esto, los asistentes deben inscribirse con la hermana Mavi Zambrano al teléfono 098-5502-015 para el registro de las personas que asistan a cada culto, porque tenemos un aforo restringido. No podemos tener muchas personas ahora, así que por eso estamos haciendo esta coordinación para poder tener el número asignado por las autoridades. Al momento de llegar, vamos a verificar su registro para que usted pueda ingresar al templo. La edad permitida también por las autoridades, por el COE cantonal, es desde los 13 hasta los 60 años. Yo quiero rogar con todo mi corazón a los hermanos que no están dentro de esta edad que puedan seguir con nosotros, porque aun cuando reabramos el templo vamos a seguir transmitiendo en línea. Le invitamos entonces para que el próximo domingo nos acompañe en nuestro culto dominical en línea a las 11 de la mañana. Transmitiremos en vivo el segundo culto. Recuerde que estamos desarrollando la serie Caminando hacia la madurez espiritual. Si usted requiere mayor información sobre nuestra iglesia y nuestras actividades, escríbanos al correo alianzacentraldemanta@gmail.com y con gusto le atenderemos. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir nuestras actividades. Nos vemos. Les esperamos. El uso de tapabocas es obligatorio. Debemos respetar la distancia que indica la señalética. Al ingresar al templo, desinfecte sus zapatos. Se tomará la temperatura. Si presenta más de 38 grados, no se permitirá el ingreso. Al ingresar, aplicarse gel antibacterial. Es muy importante que respete la ubicación de las sillas. Es necesario que permanezca con el tapabocas en toda la celebración. Evite el contacto físico con otros creyentes. Las aglomeraciones no son permitidas dentro ni fuera de las instalaciones del templo. Al finalizar el culto, respete la distancia y retírese ordenadamente. Si tomas en cuenta estas indicaciones, estarás cuidando de ti y de los demás. Por la
Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Nos es grato volver a encontrarnos para seguir desarrollando nuestra serie Caminando hacia la madurez espiritual. Hoy vamos a seguir hablando acerca de las pruebas de la madurez cristiana, cómo ir desarrollando y creciendo, cómo ir avanzando en este caminar hacia la madurez espiritual. Ustedes recordarán que estamos estudiando la carta de Santiago y bueno, hoy podemos identificar que los cristianos maduros se notan por su actitud hacia el sufrimiento, que era el capítulo 1. Capítulo 1 señala que la actitud del cristiano maduro se conoce por cómo enfrenta el sufrimiento. La semana pasada estábamos hablando acerca de que el cristiano maduro se lo conoce por su obediencia a la palabra de Dios. Entonces, primero, cómo enfrentar el sufrimiento. Segundo, cómo obedecer a la palabra. Y hoy, en el capítulo 3 de Santiago, Santiago nos dice que el hablar del cristiano es otra prueba de la madurez. El hablar del cristiano es otra prueba de la madurez y es importante que nosotros lo entendamos así. Leemos y oímos muchas palabras todos los días y nos olvidamos de lo maravilloso que es el don de la palabra. Cuando Dios nos facultó para hablar, nos dio una herramienta muy grandiosa para edificar, pero esta herramienta también se puede convertir en un arma destructiva. Entonces creo que tiene pertinencia el capítulo 3 cuando nos habla de el hablar, valga la redundancia, cuando nos habla del hablar. Hoy vamos a hablar del hablar como otra prueba de la madurez cristiana o del cristiano que está caminando hacia la madurez, que está creciendo hacia la madurez. Y aquí en el capítulo 3 de Santiago nosotros vamos a encontrar pues tres ideas claras, ¿no? La primera es una exhortación, la segunda es ilustraciones para entender esto de el poder manejar nuestra lengua. Y finalmente nos dice cómo vivir una vida práctica, cómo andar en una vida práctica. Así que en primer lugar vamos a mirar la exhortación. Arranca el capítulo señalando una exhortación para nosotros. Creo que es importante que nosotros entendamos esto. Se nos exhorta, se nos llama a considerar este tema del hablar. Quiero llevarlos al capítulo 3, versos 1 y 2. Santiago capítulo 3, versos 1 y 2 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, el primer punto, la primera idea o el arranque de este capítulo, Santiago nos hace una exhortación de manera general. Por lo visto había una rivalidad entre la iglesia respecto a quién enseñaría. Y usted sabe que el que enseña tiene que hablar. Se enseña hablando en primer lugar, luego dice que se enseña con el ejemplo, pero aquí Santiago está aludiendo a si alguien quiere enseñar, obviamente va a tener que hablar, y parece que había rivalidades ahí en la iglesia, porque Santiago les advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual Santiago dice no todos pueden ser maestros o no se hagan maestros? Porque todo el mundo a veces cuando hay algo que tratar, todo el mundo quiere hablar. A veces uno está en una reunión y llega alguien y empieza a hablar. Ni lo han invitado, ni le han pedido, ni se espera que diga nada y la gente llega y habla y comenta. Hay mucha gente que habla de manera muy ligera. Entonces, claro, cuando uno habla de su experiencia, habla de lo que quiere hacer, de lo que no quiere hacer. Santiago exhorta aquí, en el arranque del capítulo 3,
Y está evidenciando que quizás había alguna rivalidad, porque uno quería enseñar y otro quería enseñar más que otros, o uno pretendía saber más que otros. Porque Santiago les advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Cuál es la razón? Es porque los que enseñan serían juzgados más estrictamente que los que escuchan. Es porque el que enseña tiene que saber qué es lo que va a enseñar, qué es lo que va a decir. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estamos conscientes. Yo estoy consciente de cada palabra que digo, cada palabra que enseño, porque somos responsables por la forma que enseñamos, o por cómo enseñamos, o por enseñar lo que tenemos que enseñar. Porque si no enseñamos la palabra y empezamos a enseñar de nosotros, ahí vamos a tener problemas. Por eso dicen, no todos se pueden hacer maestros. La razón es porque el que enseña será juzgado más estrictamente, dice Santiago capítulo 3, verso 1. Es muy triste que cristianos inmaduros traten de convertirse en maestros antes de estar listos. Y sí, yo he visto mucha gente que quiere enseñar, pero no puede porque no sabe. Quiere enseñar la palabra, pero no sabe la palabra. Hay quienes pretenden compartir con otros lo que no han vivido o lo que no han recibido. Entonces es triste porque no todos estamos listos, porque hay que hacer buen ejemplo, hay que saber, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, mantener una intimidad, una relación con Dios, una comunión con Dios. O sea, piensan que han alcanzado un gran lugar de honor. Sí, sí tenemos un lugar de honor porque hemos recibido a Cristo, pero de ahí a enseñar, a formar a otros, primero tengo que yo ser formado. Así que hay muchos que creen que ya han alcanzado un lugar de honor porque tienen muchos años en la iglesia. La espiritualidad no se da por los años en la iglesia, se da por la búsqueda del Señor. Por eso que dice que los postreros serán primeros. Aquí se aplica ese versículo. No a los que llegan tarde. Cada vez que alguien llega tarde dice, no, es que la Biblia dice que los postreros serán primeros. No, mis hermanos. Es en la fe. Porque hay quienes han llegado hace años a los pies del Señor y no han logrado avanzar y quieren enseñar por el hecho de tener mucho tiempo en la iglesia. Así no es. Se enseña de acuerdo a la cercanía y comunión que usted tiene con Dios, la vivencia de la vida cristiana. Así que muchos piensan que ya tienen un lugar de honor porque tienen muchos años en la iglesia. Eso no es. Cuando en realidad lo que han buscado es un juicio más severo, cuando se pretende enseñar una relación con Dios que no tenemos. Santiago prontamente concuerda que todos tropezamos de muchas maneras. Y en especial en lo que decimos. Nuestra boca o nuestra lengua nos condena a muchos. Es más, el que puede controlar la lengua demuestra que tiene control sobre todo el cuerpo. Miren lo que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El tema de la lengua es complicado. A veces somos muy ligeros para hablar. Quien controla la lengua tiene el control de todo. Ahí de nuevo se nota referencia. Usted puede ir a Proverbios y encuentra muchas referencias al usar bien nuestro hablar, la lengua, al controlar la lengua. El apóstol Pedro es una buena ilustración de esta verdad. En los evangelios, mientras era todavía un discípulo inmaduro, a menudo perdía el control de la lengua. Y el Señor tenía que reprenderlo y tenía que enseñarle. Pero solo después de Pentecostés es cuando Pedro evidencia una disciplina espiritual mayor al hablar más controlado por Dios. Pedro era un hombre de armas tomar. Y siempre hablaba y renegaba y cuestionaba y hablaba y decía.
tenía un carácter complicado, un temperamento difícil. Él es un ejemplo de un hombre inmaduro que no controlaba su lengua, y es un ejemplo de que cuando recibió el Espíritu Santo, su vida cambió y fue controlado o se supo controlar. Así que la primera cosa que Santiago nos está diciendo aquí es una exhortación con tinte de advertencia. No se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Obviamente, si no hacemos lo correcto. Y el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Es que todos nos metemos en lío por nuestro hablar. A veces hay que ser prudentes. Hay que ser lento para hablar, lento para airarnos, dice la Biblia. Y Pedro es un ejemplo de eso. Luego, en segundo lugar, se nos presentan las ilustraciones. Hay varias comparaciones al tema de la lengua para poder entender. O sea, Santiago quiere que quede claro que el hablar, si no es controlado, nos va a meter en líos. Santiago usa 3 ilustraciones en pares para describir el poder de la lengua, un órgano tan pequeño, pero tan poderoso que puede levantar o que puede destruir. En primer lugar, tiene el poder para dirigir. La lengua tiene el poder para dirigir. Es el freno y el timón. Miren los versos 3 y 4. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. La palabra timón del verso 4 es la parte de la nave que dirige. Está hablando de, en ese tiempo las naves eran barcos. Entonces está hablando de la nave que tiene un timón que la dirige en el agua. A menudo pasamos o pensamos que nuestras palabras no tienen importancia, pero la palabra equivocada nos puede llevar por una senda equivocada. Si yo digo algo equivocado, el oyente puede ser orientado de manera equivocada. Una palabra ociosa, una palabra cuestionable, una verdad a medias, una mentira deliberada, puede cambiar el curso de una vida y puede conducirla a la destrucción. Por otro lado, la palabra correcta, usada por el Espíritu Santo, que puede guiar el alma y llevarnos a confrontar el pecado y a recibir la salvación, es como el caballo que necesita un guía, es como el timón que necesita un piloto. Así nuestra lengua puede ser usada para controlar nuestra vida y buscar el camino de Dios. Así como el caballo necesita guía, así como el timón necesita un piloto, nuestra lengua necesita al Señor para que la controle y nosotros podamos ser guiados a caminar como Dios quiere. En segundo lugar, la lengua tiene el poder para destruir el fuego y el animal. Miren la ilustración o la comparación que usa Santiago. Versos 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Póngale cuidado a lo que dice aquí. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
En segundo lugar, la lengua tiene poder para destruir. Dice, la señala como el fuego y como el animal. El tamaño de una cosa no determina su valor ni su poder. La lengua es muy pequeña. Es uno de los órganos más pequeños del cuerpo, pero puede causar una gran destrucción. Como le gusta a la lengua jactarse, sí. Por supuesto, lo que la lengua dice sale del corazón. Allá en Mateo 12:34 dice, cuán grande bosque enciende un fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, como dice el verso 5 aquí. Y todos sabemos que cada año muchas hectáreas se pierden debido a los que acampan, a los que fuman, que son descuidados y van prendiendo con un pequeño fuego un incendio gigante. Así la lengua crea pequeños fuegos que terminan en incendios desastrosos. Una pequeña llama puede incendiar un bosque entero. La lengua es una llama y puede mediante mentiras, chismes, palabras acaloradas, incendiar por completo a una familia o a una iglesia. Proverbios 16:27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en los labios hay como llama de fuego. Y el hollín del fuego puede contaminar a todo el mundo involucrado. Cuando uno habla puede ir salpicando a algunos. Hemos dicho como comentario a veces que alguien está discutiendo con una persona y pasa alguien y medio pregunta y sale salpicado. Pues la lengua es así. Va embarrando al que se cruza en el camino, al que se aparece. Y peor si este que se aparece le gusta hablar, o jactarse, o meterse, o querer hablar sin saber. La gente sale salpicada. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, hubo lenguas de fuego desde el cielo que capacitaron a los cristianos para testificar. Pero también es posible que la lengua sea inflada o inflamada o alentada, animada por el infierno. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la lengua es alimentada por el pecado. Santiago además compara la lengua a una bestia feroz y venenosa. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. O sea, Santiago está diciendo que la lengua es peligrosa. La lengua es como una bestia feroz que no se puede domar. Por eso es que dice al principio que quien puede domar la lengua doma todo, controla todo. Ningún hombre puede domar su lengua. Solo Dios puede controlarla mediante su espíritu, mediante la palabra. La lengua es inquieta, ingobernable, indomable y esparce veneno. Santiago lo dice. Sin embargo, una lengua espiritual es medicinal. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así que lo que hemos dicho en segundo lugar es que la lengua tiene el poder para destruir. En primer lugar, la lengua tiene poder para dirigir. En segundo lugar, la lengua tiene poder para destruir. En tercer lugar, la lengua tiene poder para deleitar. Es la fuente y el árbol. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
La lengua tiene el poder para deleitar. Es imposible que una fuente produzca a la vez agua dulce y agua amarga. Y es imposible que la lengua hable a la vez bendición y maldición. Fue creado para un propósito diferente. Cuán a menudo bendecimos a Dios y nuestra oración y canto luego maldecimos a los hombres por un ataque de cólera o por una impaciencia y perdemos el control. Muchas veces nos pasa eso. Ahí en Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Así que los creyentes, los cristianos deben permitir que el Espíritu haga brotar aguas vivas de la palabra mediante nuestra lengua. Algo anda mal en el corazón cuando la lengua no nos respalda, porque del corazón habla la boca. De la misma manera, un árbol no puede llevar dos clases de frutos. Se cosecha lo que se siembra. Así que después de considerar estos 3 ejemplos, 6 ilustraciones, los creyentes deben darse cuenta, dice Santiago, que no pueden permitir que Satanás use sus lenguas. La palabra indebida, dicha en el momento indebido, puede dañar un corazón o hacer que una persona se descarríe. Necesitamos hacer del Salmo 141, del 1 al 4, nuestra oración constante. Salmos 141. Dice así, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Santiago nos está ilustrando de varias maneras, 3 en particular, que la lengua es un órgano muy pequeño, pero tiene mucho poder. Así como construye, destruye. Así como levanta, hace caer. Santiago quiere que entendamos que si no aprendemos a usar nuestra lengua o a hablar dirigidos o gobernados por Dios, tendremos problemas y no podremos vivir una vida práctica dirigida por la palabra. La sabiduría de lo alto. Ese es otro tema que también mucha gente quiere ser dirigido por Dios, pero no leen la Escritura, no la estudian, no oran. No mantienen esa comunión y ese estilo de vida de crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Quieren saber de Dios sin estudiar de Dios, o sin estudiar la palabra de Dios, sin conocer a Dios de manera personal. Así que en tercer lugar, la vida práctica dirigida por la palabra es una evidencia de la madurez cristiana. Capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, haciendo alusión a los otros versículos. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago cierra su mensaje aquí diciendo que uno de los temas claves de su libro es la sabiduría o la práctica de una vida cristiana dirigida por la palabra de Dios, la sabiduría de lo alto. Mire el capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios, lea la Escritura. Pídala a Dios, pero busque el conocimiento. Crezca en el conocimiento y la gracia del Señor. Hay mucha gente que quiere dar lo que no tiene. La palabra, la sabiduría de lo alto está aquí. Este es el mensaje. Aquí está el conocimiento, que hay que buscarlo, estudiarlo, leerlo, conocerlo, comprenderlo, vivirlo. Es trágico cuando los cristianos tienen falta de sabiduría práctica para dirigir sus asuntos, tanto los personales como los de la iglesia también. Demasiadas personas tienen la idea de ser espirituales, pero no son espirituales. Demasiadas personas tienen la idea de ser espirituales y tienen la idea de que ser espiritual es sinónimo de no ser práctico. Y nada está más lejos de la verdad. La vida tiene que ser una vida práctica, no una vida de conservador, una vida de especulación, una vida de demasiado cuidado. La vida cristiana debe ser una vida práctica, en donde usted va buscando la palabra del Señor para ser guiado, entendido, y eso lo lleva a vivir una vida práctica delante del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nuestras mentes son llenas. Y se espera entonces que hallemos primero nosotros los hechos y pasemos las cuestiones a la luz de la palabra de Dios. Cada vez que usted tiene un dilema, vaya a la Escritura, pero sepa dónde ir, entonces tiene que estudiarla. Y pase todo asunto por la palabra de Dios. Santiago indica que hay dos fuentes de sabiduría, la que el creyente debe usar con discernimiento. La lengua del creyente puede estar llena de una verdadera sabiduría de lo alto o de una falsa sabiduría de abajo. Y es lo que dice aquí a continuación. La sabiduría falsa viene de abajo. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando hay amargura y envidia en el corazón, nuestra lengua expresa tales cosas. Si cuando alguien está amargado, va a hablar amargado. Cuando alguien tiene envidia, va a evidenciar su envidia al hablar, se va a notar. No importa cuán espiritual pudiera ser nuestra enseñanza, si la lengua no está bajo el control del Espíritu Santo y de un corazón amante, vamos a impartir falsa sabiduría. Por eso hay que buscar al Señor, por eso hay que conocerlo, hay que crecer en el conocimiento, camino a la madurez. Así que para vergüenza de algunos, los cristianos a menudo creen en esa falsa sabiduría y hasta se glorían de ella. Saben que esta sabiduría contradice la Biblia, de modo que mienten incluso en contra de la verdad de la palabra de Dios. Porque a veces tienen una vida que no va de acuerdo a la palabra, entonces asumen que están bien, pero saben que la palabra dice que no están bien. Mucha gente está en esta condición. Tienen una vida equivocada, no están andando correctamente, saben cómo deben andar, pero no andan. Y sin embargo enseñan. Y sin embargo están tratando de compartir con otros, ser maestros para otros. Tener muchos años en la iglesia no nos hace maestros. Es la relación con Jesús, es la comunión con Él, la que nos da de la gracia de Él y nos lleva a un nivel de altura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios. Qué interesante. Así que muchos cristianos creen en esa falsa sabiduría y se glorían, pero contradicen la Escritura. La sabiduría falsa pertenece al mundo terrenal, la carne sensual, y al diablo, diabólica. Los tres grandes enemigos del creyente: el mundo, la carne y el diablo. Uno siempre puede decir cuando una iglesia o una familia sigue a una falsa sabiduría:
Porque encontramos allí celos, división, confusión, en lugar de un humilde entender y depender del Espíritu Santo y de la palabra. Buscan en el mundo ideas y en la carne fortalezas, y al hacerlo así caen en el derecho de las manos del diablo. Caen en bandeja de plata en las manos del diablo. Así que la sabiduría falsa es la que es de abajo, terrenal, carnal, diabólica. Pero dice también que la sabiduría verdadera es la sabiduría de lo alto. Verso 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los creyentes verdaderamente sabios no necesitan decir que son sabios. Se ve en su vida diaria. Tienen una conversación edificante, tienen una buena conducta, su actitud es de mansedumbre. El conocimiento envanece, dice la Biblia. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, decía Pablo a los Corintios, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero la sabiduría espiritual nos hace humildes y evita que nosotros lleguemos a ser arrogantes. En tanto que la falsa sabiduría tiene su origen en el mundo, la carne y el diablo, la verdadera sabiduría es de lo alto, está en la Escritura, viene de Dios por el Espíritu, no se inventa por el hombre. Por eso cuando usted quiera crecer o conocer o saber, vaya a la Escritura. Nosotros podemos ser facilitadores, orientadores, consultores, pastores, y todo lo que decimos es comunicar el mensaje. Lo que Pablo decía a Timoteo, el buen depósito. Cuida de la palabra. Enseña la palabra. Así que si yo voy a enseñar, debe ser la palabra. Aquel que enseña debe enseñar la Escritura. Esta verdadera sabiduría es pura. No hay error en la palabra de Dios. Es pacífica. Conduce a una vida de paz y de armonía, no a la discordia. Los métodos humanos para alcanzar la paz son mediante el sacrificio de la armonía, pero Dios no obra así. Es decir, la paz humana, la paz mundial que tanto buscamos, es negociada. Y a veces se rompen los pactos. Pero la paz de Dios ya fue negociada. Y el Señor la obtuvo en la cruz. Hoy podemos gozar de la paz de Dios. La paz de Dios no obra así. En donde la gente se somete a la palabra de Dios siempre habrá paz. Una paz no negociada, una paz otorgada. Cuando usted negocia la paz, siempre tiene que estar pendiente si se mantiene el acuerdo. Y casi siempre se rompen los acuerdos. La sabiduría de lo alto es también amable. La amabilidad incluye paciencia y dominio propio. Cuando la carne controla la lengua, desata un desbordamiento de palabras sin control o sin una disposición para escuchar a otros. El necio da rienda suelta a toda su ira, dice Proverbios 29:11. Así que la persona sabia es amable y persuade con paciencia, no amenaza ni acusa. Es benigna, sugiere una disposición para ceder y ser razonable. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Y termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si usted tiene la paz de Dios, va a ser un hombre de paz y va a infundir paz. Por eso Dios nos ha llamado pacificadores. Quiero concluir entonces este tiempo y decir que en este tercer capítulo Santiago nos ha hablado de que la lengua es una herramienta con la cual podemos edificar, pero también es una herramienta para destruir. Y nos ha explicado a través de 3 ideas. Primero, una exhortación. Cuidado los que quieren ser maestros. Cuidado con lo que enseñan. Cuidado con lo que dicen. 2, nos da 3 ilustraciones, 6 ejemplos. Y compara diciendo que la lengua, siendo tan pequeña, es un elemento
un instrumento que puede hacer mucho bien y que puede hacer mucho mal. Y finalmente nos dice que una vida práctica es una vida dirigida por la palabra del Señor. Lo que nos lleva a aplicar a nuestra vida este mensaje de la siguiente manera. Las personas sabias están llenas de misericordia. ¿Es usted misericordioso? Es una pregunta. No se apresuran a juzgar ni a condenar. ¿Es usted de los que juzgan y condenan en primer lugar? Su vida está llena de buenos frutos. ¿Usted tiene buenos frutos? Está aprendiendo, acompañando, desarrollando. Aunque están dispuestos a ceder, no están dispuestos a comprometer la verdad. Sí, yo puedo llegar a acuerdos. Yo puedo hacer acuerdos con alguien, pero no puedo hacer acuerdos comprometiendo la verdad. Y por último, la verdadera sabiduría no permite hipocresías. La verdad habla y se respalda con motivos limpios. Así que, mis hermanos, mis amigos, que Dios nos ayude a decir y a hacer siempre lo correcto. Y que nosotros podamos entregar a Dios nuestra vida, pero hoy particularmente hemos dicho que tenemos que entregar nuestro hablar, nuestra lengua al control del Espíritu Santo, para que Dios guíe nuestro hablar. Y quédese con la exhortación de Santiago, cuidado algunos que quieren ser maestros sin conocer al Señor. Hay que buscar a Dios en el corazón, porque del corazón habla la boca. Oremos. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque Santiago es bastante explícito en decirnos que difícilmente podemos gobernar nuestra lengua. Y nos ha ilustrado hasta la saciedad de varias formas. Y termina diciéndonos, la vida del cristiano es una vida práctica que se evidencia, en este caso, con su hablar. Controla nuestra lengua, Señor, controla nuestro hablar, y que desde nuestro corazón salga toda esa actitud gobernada y controlada por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos para poder gobernar y controlar nuestra lengua, para que nuestros hogares se vuelvan hogares de paz, tranquilidad y armonía, y también nuestra congregación, y también, consecuentemente, nuestra sociedad, el medio, el mundo en el cual vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias por abrirnos las puertas de su casa de manera electrónica. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.